El gobierno de Pedro Sánchez ha recortado sus previsiones de crecimiento económico y de un inalcanzable 7% en el que estaba empeñado, se ha visto obligado a reducirlo a un 4,3%. Y aún así, los economistas dicen que está hinchado y que nuestra economía no crecerá más allá de un 3,7 o un 3,9%. Esta desaceleración de nuestra economía viene a coincidir en un momento en que la inflación está disparada. El IPC, que había llegado al 9,8%, aunque se ha reducido a un 8,4%, sigue manteniendo los precios demasiado altos. Y el paro, mientras tanto, sigue creciendo. Estamos por encima de un 13%. A pesar de este panorama tan oscuro, la vicepresidenta Nadia Calviño se muestra muy optimista. Se hace trampas al solitario y asegura que España crecerá más que otras economías más avanzadas y consolidadas. Como pueden apreciar, el gobierno de Pedro Sánchez sigue instalado en ese optimismo antropológico que poco o nada tiene que ver con la realidad y se niega a bajar impuestos y a recortar el gasto, que sería en estos momentos lo más necesario. Bienvenidos a Los Intocables. Buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y pueden vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y ya saben que pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y les recordamos que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez hay mayores posibilidades de que nos puedan acompañar todos los días, si así lo desean. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña Fran Trejo. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos y de inmediato esperamos también la llegada de otros invitados. Entramos, por tanto, en materia. La economía española se estanca. El Producto Interior Bruto solo creció un 0,3% en el primer trimestre de este año por los altos precios y la bajada del consumo, que retrocedió un 3,7% en los hogares. Este PIB es el dato adelantado que ha facilitado hoy el Instituto Nacional de Estadística, que contrasta con el crecimiento del 2,2% del cuarto trimestre de 2021. Estos datos han obligado al Gobierno a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento, que mantenía en un 7% para este año y que ha tenido que rebajar a un 4,3%, casi 3 puntos por debajo. Esta mala situación de España nos pone en peligro, teniendo en cuenta que el marco internacional tampoco es halagüeño. Ayer conocimos que el PIB de los Estados Unidos retrocedió un 1,4% en el primer trimestre del año en términos interanuales y un 0,4% en comparación con los 3 meses anteriores. Esa desaceleración es un síntoma peligroso de recesión. Esta ralentización de nuestro crecimiento viene a sumarse a la escalada ininterrumpida de los precios en los últimos 13 meses, que llegó a alcanzar el 9,8%. Este mes, el IPC ha registrado un ligero retroceso, situándose en el 8,4%. Eso es una buena noticia, pero la mala es que se dispara la inflación subyacente, la que no incorpora elementos tan volátiles como la energía y los alimentos frescos y que refleja la carestía consolidada. Este índice ha subido un punto y se sitúa en un 4,4%.
Otra mala noticia es la subida del paro, que creció en más de 70.000 personas entre enero y marzo, alcanzando la cifra de 3.174.700 personas y una tasa del 13,65%. España ha perdido más de 100.000 ocupados en el primer trimestre, situándose en 20.084.000. En este periodo han desaparecido más de 55.000 autónomos. A pesar de este sombrío panorama, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sigue insistiendo en que España crecerá más que las economías más avanzadas. Todos los organismos internacionales, todos los gobiernos están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza sus previsiones de inflación. Sin embargo, todos los organismos prevén que España mantendrá un fuerte ritmo de crecimiento económico en 2022 y 2023 por encima de la media europea, por encima de las economías más avanzadas del mundo. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Podemos dar crédito a ese optimismo de Nadia Calviño? Las cosas que dice la señora Calviño a veces pasan de broma a ser francamente hilarantes. Lo que muestran precisamente las organizaciones internacionales es que España será el único país de nuestro entorno que a mediados del año 2023 todavía no habrá recuperado el Producto Interior Bruto del año 2019. Además, la economía española no está creciendo. La economía española, como mucho, está rebotando. Y con los últimos datos, recordemos que el gobierno ha tenido que hacer un hachazo a las estimaciones de Producto Interior Bruto de casi el 40% sobre las que ya tenía en su momento, y que en cualquier caso la AIREF y el Banco de España ya le han alertado de que esas estimaciones nuevas siguen siendo demasiado optimistas. Pero al final el gran problema aquí es el siguiente: el gobierno de España ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la Unión Europea para generar la peor recuperación y además dejar a España como el país que tiene la peor evolución del desempleo, con la mayor tasa de paro de nuestro entorno. Por lo tanto, desde luego no hay ningún tipo de razón para ser optimista. Lo que dice la señora Calviño además es que es falso, porque las estimaciones de crecimiento de los organismos internacionales de los países de la Unión Europea muestran que hay al menos 10 que van a estar muy por encima de los niveles del Producto Interior Bruto del 2019 en el 2023, que todos los países han recuperado ya, excepto España, el nivel de Producto Interior Bruto de 2019, y que en el periodo que ella dice va a crecer mucho más la economía de Irlanda, Estonia, Letonia, Austria, según todas esas estimaciones, que la de España. Por lo tanto, ni siquiera aferrándose a estimaciones que en cualquier caso suelen ser diplomáticas, tiene razón. Tenemos el crecimiento estancado, la inflación disparada y el paro creciendo. Son los peores síntomas posibles para la situación económica, y en estas resulta que el gobierno insiste en que no quiere bajar los impuestos. ¿Hace bien? El gobierno hace muy mal, pero como le da exactamente igual, pues, y sabe perfectamente que el resultado va a ser negativo, y lo único que quiere es mantener la voracidad fiscal que lleva manteniendo durante todo este tiempo, pues entonces le da exactamente igual. El gobierno sabe que con esas subidas de impuestos encubiertas, al no deflactar los impuestos al IPC, más las subidas nominales que ha hecho en cualquier caso, sabe que el impacto sobre el crecimiento va a ser importante. El gobierno sabe también que mientras nos decía que las subidas de impuestos y las subidas de costes de contratación no iban a tener impacto, bueno, sabe que se han destruido 100.000 puestos de trabajo en el primer trimestre de 2022. El gobierno sabe también que los datos muestran que estamos mucho peor que los países de nuestro entorno, y sin embargo, pues como tiene como objetivo el control, no el progreso ni el empleo, le da exactamente igual.
El Gobierno nos sube los impuestos y, sin embargo, no recorta el gasto. Hace unos días, el Instituto de Estudios Económicos cifraba en 60.000 millones de euros al año el gasto improductivo. Realmente, si el Gobierno evitase ese despilfarro, podría compensar una eventual bajada de impuestos, ¿no? No solamente eso, sino que si no hace falta ni siquiera entrar en el análisis absolutamente correcto del Instituto de Estudios Económicos, sino que la AIREF ha identificado más de 14.000 millones de euros de subvenciones fantasma, sino que además, yendo a los presupuestos, nos encontramos que la partida que más ha crecido durante el periodo de gobierno de Sánchez es la de asuntos económicos, que son casi 70.000 millones. Es que hay muchas áreas donde recortar gastos absolutamente innecesarios y completamente improductivos para mejorar la situación fiscal de la economía sin llevar a cabo una subida de impuestos encubierta, al no deflactar los impuestos, y también real y de las distintas figuras, que es lo que están haciendo. ¿Estamos irremediablemente abocados a una recesión en términos incluso de esta inflación? Bueno, si nosotros atendemos al problema que comentabas tú antes, el hecho de que aunque se modera la inflación nominal, es decir, se modera el alza de los precios, en total, si quitamos la parte que tiene que ver con energía y con alimentos, es decir, lo que se llama la inflación subyacente está subiendo y se ha multiplicado por 7 desde julio. Entonces el problema es muy importante porque con la inflación subyacente al 4,4% y creciendo, las estimaciones de crecimiento bajando y la creación de empleo 2,5 veces más lenta que la de otros periodos de recuperación, claramente el gobierno está con sus políticas llevando a España a una situación en la que pues el riesgo de esta inflación ya se convierte en altísimo, claro. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Gracias, un saludo. Señor Trejo, ¿cómo lo ve usted? Mal. Mal. Vale. Lo veo mal, no, muy mal. Por fin el gobierno parece ser que hace caso a los organismos internacionales, ¿no? Y esto es como... hace caso a los organismos internacionales. Es que mantenía, ¿no?, un 7% absolutamente irreal 7% contra viento y marea. Y ahora tiene que bajarlo en 2,3 puntos, ¿no? 2,3 puntos, entonces con lo cual se plantea una disyuntiva en estos momentos, es decir, tenemos unos presupuestos generales del Estado que están manidos, que están rotos, que están reventados. Es decir, esta señora lo primero que tenía que haber hecho esta mañana, cuando ha anunciado esta reducción del crecimiento de España para el año en curso, tenía que haber presentado una reforma del 100% de los presupuestos generales del Estado, porque quedan totalmente tocados. ¿Qué credibilidad va a tener España? ¿Qué credibilidad va a tener su propio ministerio? ¿No? Es que además los datos son terribles, ¿no? Estamos hablando de un 8,4% de la inflación que sufrimos a diario. Es decir, yo mismo soy todos los meses más pobres, una media de 100-150 euros por el gasto que tengo en combustibles. Es decir, eso en una familia de clase media, media-baja, le supone llegar a final de mes o no llegar a final de mes. Y no estamos hablando del tema del gas y de la electricidad, que prácticamente las familias lo tenían descontado, ¿no? Prácticamente las familias han descontado, han derivado a ese incremento energético los ahorros que tenían de la pandemia, ¿no? Lo que les ha sacado de sí fuera las casillas es el aumento de los combustibles, que no paran de subir, mientras que el precio del petróleo se contrae en los mercados internacionales, aunque el del gas está por las nubes, ¿no? Pero 8,4 y luego un 4,4 de la inflación subyacente, es decir, una vez que empezamos a analizar los números y la composición de la inflación, nos damos cuenta que si tú sacas de ahí los precios de las energías y te quedas en un 4x4, no está nada mal, ¿no? Es el claro, mayor... Tenga usted en cuenta que esos elementos volátiles de la energía y los combustibles encarecen a su vez otros productos que utilizan electricidad para su producción y combustible para su transporte. Correcto. Eso quiere decir que todos los productos son más caros y ese encarecimiento, esa inflación sí queda consolidada al margen de la volatilidad de las energías. Efectivamente, esa sí que queda consolidada, ¿no? Porque al final, y todos al final somos consumidores y nos damos cuenta de que si los precios son más caros se consume menos. Si uno tiene menos
disponible porque se lo tiene que gastar en el pago de las energías y en el pago de los combustibles, como no le queda para gastar en ocio, no le queda para comprar ropa, no le queda para hacer viajes, no le queda para hacer turismo. Es que simplemente yo me reía, y permítanme la expresión, ¿no? Me reía después de Semana Santa, cuando se conocían los datos de turismo, ¿no? Y yo digo, bueno, yo curiosamente he estado en el mismo sitio que estuve hace 3 años, es decir, en el año 2019, en Burgos, y yo he visto que hay mucho menos gente, mucho menos poder adquisitivo, y la gente no entra en los lugares a gastar. Es decir, te sientas en una terraza y te pasas 2, 3, 4 horas. Bueno, 4 horas no, porque estarías ahí todo el día, ¿no? Pero no consumes alegremente. Entonces, claro, esto se refleja, y el reflejo más claro lo dice la EPA. Lo dice la EPA y lo dijo ayer, ¿no? Hemos perdido 100.000 puestos de trabajo y tenemos un aumento del paro de 70.000, y no estamos contando los compatriotas o los españoles que están en los ERTES, que además, por otra parte, se verán incrementados fruto del Real Decreto que ayer se aprobó en las Cortes en Madrid, ¿no? Aquí en Madrid. Entonces, yo creo que el Gobierno, con estos números y con estos datos, debería más bien de pensar en convocar elecciones generales. Pues en vez de eso está complicando más las cosas, sube los impuestos en vez de bajarlos, no recorta el gasto, y encima con su contrarreforma laboral ha conseguido retraer la contratación. Don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues me tengo que sumar ojalá fuera y pensar de otra forma, sobre todo por dar una idea distinta, pero no deja de ser, y sobre todo a colación de lo que ha dicho don Daniel Lacalle sobre la situación económica, habría sobre todo que poner de manifiesto en la situación de España en relación con la situación internacional. Y es verdad que hay un declive económico a nivel general que es, lógicamente, aparte acrecentado por el tema de la guerra, ¿no? El conflicto que hay ahora mismo, guerra Rusia con Ucrania, ¿no? España tiene una situación particular, particular como hemos tenido siempre a lo largo de toda la historia, una historia en la que económicamente España ahora mismo pues carece de la versatilidad, y sobre todo el Gobierno, del tomar posibles medidas para intentar aplacar lo que se nos viene encima. Ya lo aventuraba el Hernández de Cos, el presidente del Banco de España, que lógicamente vienen malos tiempos. Ya lo decía, y él lo aventuraba, creo que hace 1 o 2 semanas, el periódico, decir que los números iban a salir muy, muy malos. En el caso de España, pues tenemos el grueso de lo que nos cuesta el intentar mover absolutamente cualquier tipo de medida para, solo el mero hecho de intentar ayudar al empresario a que con las ayudas que, o estatalmente o de alguna forma tomando las medidas que las iniciativas privadas pudieran adoptar para no echar a gente, es decir, el aumentar el paro, y de alguna forma salvaguardar en la medida que se pudiera esas subidas de las energías que son necesarias, o sea, que han sido necesarias, porque lógicamente es un precio que en general tampoco depende del Estado español, sino depende de un poco de la situación económica internacional. De acuerdo, depende de la situación económica internacional, pero también paga los pecados del pasado históricos de que España no ha hecho un diseño de su política energética de modo adecuado, que hemos comprado ese mensaje izquierdista pseudo-medioambientalista de que la energía nuclear era peligrosa y había que erradicarla, cuando en Francia, por ejemplo, se mantiene y le compramos energía nuclear, cuando otros países como Alemania, incluso, que ha apostado absolutamente por las renovables, está también ahora recuperando la nuclear, nosotros nos quedamos en el vagón de cola. Teníamos que haber hecho un mix energético más adecuado hace ya tiempo. Efectivamente, había, sobre todo a colación de lo que dice usted, es decir, el tema está ahí, la versatilidad del Gobierno, del Estado, en este caso español, a tomar determinadas medidas que fueran benefactoras para no caer más en el pozo en el que ya estamos. Eso pasa por una aceleración, una situación clara. El Gobierno socialcomunista que tenemos en España es como un mastodonte, es decir, pesa muchísimo, el gasto público es prácticamente inalcanzable. La propia administración pública, en cuanto, lógicamente, ve qué tipo o qué cantidad de dinero debe recaudar para poder mantener todo lo que actualmente mantenemos, digo, desde el punto de vista del gasto público, digo, ministerios, empleos de políticas en las que son absolutamente, lo decía el señor Lacalle, es decir, absolutamente innecesarias, pues ahora se vuelven necesarias para retraerlas hacia otro tipo de partidas, como por ejemplo la posibilidad. Pero
no es nuevo, es una cosa que ya estamos acostumbrados a ver en la televisión, en los medios de comunicación, de este tipo de gobiernos, querido director. ¿Por qué? Pues porque tienen la ventaja de utilizar un arma que es letal, en estos casos, de cara a la opinión pública y de cara sobre todo al contribuyente, que aunque sabe y es pues sufridor de repetidos situaciones en las que van a tener que todos a costa de su bolsillo, la gente no tiene la capacidad ahora mismo, o la población, o en este caso la sociedad española, en poder reivindicar este tipo de movimiento que hay ahora mismo, en el que si no se toman, o que no se van a hacer, si no se toman las medidas necesarias para, lo primero, intentar bajar el gasto público, es decir, reducir el gasto público, que no lo va a hacer, es un partido socialista, un gobierno comunista, socialcomunista, que lo que necesita es tener absolutamente cubierto todo tipo de gastos que son los que utiliza para luego contratar a más gente. Es decir, la poca contratación que ha habido en España en los últimos años ha sido empleo público. Lo cual también es un espejismo que no obedece a la realidad. Pues ¿cómo va a intentar usted bajar los impuestos, ¿sabes?, de forma contributiva, si lo que hay es cada vez más gasto público? De hecho, si tú te vas a las estadísticas y ves el empleo creado el año pasado, el empleo público supera con creces al empleo que generó el sector privado, ¿no? Pero fijaos, estos datos que hoy ha hecho público Nadia Calviño no dejan de seguir en lo mismo que decimos aquí, es que el gobierno miente, que esta señora miente y que nos están mintiendo, ¿no? Porque ellos estaban hablando de un 7% en el año 2021 de recuperación, de que este año íbamos a recuperar y íbamos a quedar por encima, y resulta que cuando fenezca este año 2022 vamos a estar aún por debajo del Producto Interior Bruto que tuvimos en 2019, ¿no? Porque nuestro gobierno no ve una recuperación total hasta el primer semestre del año 23. Y yo me hago una pregunta. No, pero ahora sí, Nadia Calviño ya ha oído lo que ha dicho. Creceremos más que las economías más consolidadas. No, claro, creceremos más que las economías más consolidadas, cuando el mismo Lacalle acaba de decir hace un momento que hay 10 de las economías de la Unión Europea que están creciendo por encima de España, ¿no? Pero claro, uno se hace la pregunta es, si realmente la invasión de Ucrania por parte de Rusia tuviera o afectase a España, ¿cómo estaríamos nosotros? Es decir, si nuestra dependencia del gas y del petróleo fuese rusa, ¿cómo tendríamos la economía? La teníamos por las nubes, ¿no? Porque claro, aquí lo que tenemos que empezar a ver y es a desgajar son las implicaciones de la Unión Europea, ¿no? Es decir, nosotros sí es verdad que sufrimos una crisis económica y estructural que ya se veía en el año 2019 y que nos iba a llevar a la ruina y que muchos hablábamos en esta mesa y en algunos otros sitios de que podíamos ver elecciones para mitad de 2022, sin saber que íbamos a tener por delante una pandemia, ¿no?, que iba a causar una grave crisis económica, aunque las empresas estaban preparadas y las empresas no se han quedado sin dinero, es verdad, lo que no hay es mercado para poder mover ese dinero, ¿no? Pues nos hemos encontrado con un gobierno y con una situación en estos momentos heredada de nuestros socios europeos que nos lo ha complicado muchísimo más. Es decir, ¿por qué a mí me tiene que afectar el hecho de que le puedan cortar a Alemania el gas? Claro. ¿Por qué me tiene que afectar eso a mí? Y cuando yo tengo problemas financieros no le afectan al resto de la Unión Europea. ¿Por qué me tengo que comer yo el paquete de Alemania y Francia? Pues muy sencillo, porque la Unión Europea está hecha pensando en Francia y Alemania, y en Francia. El resto de los países somos comparsa. Y no me sirve que este señor vaya y diga, es que he conseguido topar el precio del gas a 50 euros. ¿Y quién va a pagar hasta los 100 que está hoy cotizándose en los mercados internacionales? Sánchez, ¿quién va a pagar los 100 euros que cuesta hoy un megavatio de gas? Pero es que aparte de la rémora que supone esa dependencia de Europa, del gas de Rusia, por ejemplo, insisto en la mala política energética de España. No hemos querido explotar el petróleo en las Canarias, parece que se lo estamos cediendo ahora a Marruecos con el tema del Sáhara. No hemos querido sacar gas por el tema del fracking, cuando podíamos estar produciendo nuestro propio gas y no tener tanta dependencia de Argelia. No estamos explorando las tierras raras que hay en el fondo de las aguas canarias. En fin. Le damos la bienvenida a David Felipe Arranz, que se incorpora como nosotros. ¿Qué tal, David Felipe? Muy buenas noches. Buenas noches. Está Madrid, que no te lo cuenta a estas horas. Bueno, la gente está haciendo un dispendio y venga, y por ahí. Es que llevan desde a mediodía se inició la operación salida, que sigue a estas horas de la noche, porque hasta, como sabe usted, hasta el martes es fiesta, porque como
como el día 1 de mayo, fiesta del trabajo, cae en domingo, en muchas comunidades lo han pasado el lunes, y aquí en Madrid, que el lunes ya era festivo, es el 2 de mayo, fiesta de la comunidad, pues la gente aprovecha, porque las previsiones del buen tiempo para este fin de semana son excelentes. Pero que se juntan los que se van de fin de semana con los que se van de marcha, o sea, esto es Bueno, disparate. Eso ya... Es un disparate. Usted quería irse de marcha. Son de buen tiempo este son de fin buen de tiempo. semana, pero las económicas son muy malas. ¿Usted cómo lo Bueno, ve? yo he hecho los deberes y he dicho, vamos a ver, ¿a quién hay que consultar? A los expertos, cifras, datos, y he cogido pues unas cuantas cifras, ¿no? Por ejemplo, la PAMEMA de las facturas topadas. Bueno, pues aquí hay opiniones de todo. Por ejemplo, la intervención, esta de poner el tope, yo leo informe de mi querido José María Triper, que es referente para mí en materia económica, dice: la intervención va a generar déficits en los ciclos combinados que o se reparte entre el resto de los generadores, y ahora viene la parte chunga, o se incluye al final en el recibo de la luz, subiendo los costes fijos para que lo terminemos pagando empresas privadas y contribuyentes. Lo que acaba de apuntar el señor Trejo. Es un cachondeo esto, es decir, pero claro, el mensaje es contentar a la población. La letra pequeña, por ejemplo, habla de que incluso el precio de la luz para los clientes del mercado regulado, pues sí, va a suponer una rebaja próxima al 20%, pero analistas privados, compañías energéticas ya han anunciado que también van a encarecer la electricidad para los clientes del mercado libre. Mercado libre somos este señor, soy yo, es nuestro amigo. Y esto supone el 80% de la demanda eléctrica nacional, que es que llegas a tu casa, enciendes la luz, etc. Es decir, la letra pequeña es la importante. Pero... Entonces, yo el otro día, en una reunión que tuve de amigos periodistas y tal, me decían, no, porque... menos mal el gasto pagado. Digo, pues si es que al final te va a repercutir, porque quienes no van a ceder, y lo comentamos contigo, Javier, el otro día, aquí en el programa, confiamos así, como nos pide Teresa Rivera, en que el agua, la nuclear, las renovables acepten pujar moderadamente en la subasta. Es decir, tenemos que confiar en la moderación del mercado de subastas. Yo creo que la experiencia es que de moderación nada. Es como dejar que los empresarios que se dedican a hacer precisamente en el mercado de subastas toda la oferta que hay de subida de precios, pues se vuelvan como Santa Teresa de Jesús en un instante, y yo eso no me lo creo. Y sobre todo porque yo creo que hay una política internacional nefasta, sobre todo que, más que ayudar, desalienta a cualquier persona, a cualquier gobierno de la Unión Europea que tenga peso específico en ella, como lo puede ser Francia o Alemania. ¿Cómo no le va a interesar que que España está en esta situación si la que nos vende la energía eléctrica es ella? La energía nuclear viene de Francia. Y la compra, y nos las compra con la rebaja de los impuestos que le hizo el gobierno de Sánchez. Claro, la compra a precio pero más nosotros barato. hemos tenido durante mucho tiempo, hasta que llegaron estos zampútaros, una red de centrales nucleares en España lo suficientemente potente como para poder crear y generar energía, para poder, si no a lo mejor no todo, porque España es un país muy grande, sí poder solventar, pues todo lo contrario. Pero vuelvo a decir, independientemente de los índices que de una forma numérica está marcando David Felipe de Arranz, o sea, te digo, si no facultas a la propia población, y sobre todo ya no solo eso, sino a la iniciativa privada, a que tome las medidas, es decir, que si traerme tal producto de tal sitio me va a costar tanto, prefiero no traerlo, con lo cual me sobran 10 personas de la empresa, con lo cual los echo y me quito de ese gasto. Os traigo unas cifras que se nos ponen los cabellos de punta y que no se dan. Cifras contrastadas, que los españoles hemos perdido 16.700 millones de euros de poder adquisitivo y 94.000 millones en el valor de los ahorros por la inflación que estamos viviendo. Sí, señor. Esto contrasta con que a la par el gobierno ha aumentado 21,4% los ingresos por recaudación tributaria en la pandemia. ¿Os acordáis? Baja los impuestos, baja los impuestos, baja los impuestos. No, señor. Bueno, pues hay una inflación del 7,6% y solo en 2021 el Estado ha ganado más de 8.000 millones de euros. Este es el escenario
con las cifras. Cito, insisto, José María Triper, para mí el mejor periodista económico que hay en este país, que hace los deberes. Y de hecho este año ya, yo creo que en el primer trimestre o en estos primeros meses que llevamos con el tema de los incrementos de los carburantes, estaba en 12.000 millones de euros los beneficios, ¿no?, para el gobierno, que razón tenía Feijóo. Yo antes comentaba ese dato que tú acabas de decir, de que los españoles hemos perdido 16.000 millones de euros, yo antes lo decía aquí, es decir, yo más o menos, que vengo echando una media de 300-350 euros mensuales de diésel, soy más pobre sobre 150 euros al mes. Es decir, llevo ya 2 meses y medio echando a 150, dejo de tener casi 400 euros en mi bolsillo para que se lo gasten estos golfos, ¿no? Para que se lo gasten estos golfos en golfadas como somos amiga y nos comemos. Es decir, si eso es el estado de bienestar social, que venga Dios y lo vea. Me refiero al nuevo eslogan. Me refiero, un segundín, lo voy a decir para que nuestros oyentes, me refiero al nuevo eslogan del Ministerio de Sanidad que ha encargado la señora ministra, de Asuntos Sociales, que ha encargado la señora Yone Belarra. ¿Puede repetir el eslogan? Sí, no somos amigas, nos comemos. Ese es el estado de bienestar que busca Pedro Sánchez, ese es el estado de bienestar que busca el gobierno socialcomunista. No somos amigas, nos comemos. Ese es el famoso estado de bienestar que no quieren bajarse del burro, que no quieren bajar impuestos, y ese es el que quieren mantener. Y eso se suma al sola y borracha quiero llegar a casa y cosas por el estilo. Efectivamente, don Javier, así es. No sigamos por esa línea. No. En fin, la situación económica es la que tenemos y, por cierto, no hagan caso de lo que dice el gobierno. No es culpa de Putin, no es culpa de la guerra en Ucrania. Lógicamente, la invasión rusa de Ucrania ha venido a empeorar las cosas, igual que, por supuesto, la pandemia vino a empeorarlas. Pero este gobierno está gestionando muy mal y hace que nuestro país esté en peor situación que otros que también sufren las consecuencias de la guerra en Ucrania y han sufrido la crisis de la pandemia. Una pequeña pausa y abordamos otros asuntos. Por ejemplo, el hecho de que populistas, proetarras, separatistas, golpistas vayan a poder tener acceso a los secretos oficiales del Estado. Justamente los enemigos de la nación española van a poder estar en esa comisión de secretos oficiales para conocer cuáles son las debilidades que sufre nuestro Estado y cuáles deberían ser las armas que utilizase para combatir ese tipo de amenazas. Una pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud,
Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Sabías que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia puede tardar 10 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardio protegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Pedro Sánchez escenificó ayer su auténtica voluntad política. En vez de aceptar la mano tendida de Feijóo para sacar adelante su decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, cuya única condición hubiera sido una bajada de impuestos, prefirió echarse en brazos de aquellos que brindaban con champán cada vez que ETA asesinaba a un dirigente de su propio partido, el socialista. Sánchez conseguía salvar su decreto gracias a Bildu, que salió en su rescate ante la negativa a apoyarlo por parte de los separatistas de Esquerra Republicana, indignados con el Ejecutivo por las noticias de un presunto espionaje de los servicios de inteligencia a los organizadores del golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña. Sánchez demuestra así sus escasos escrúpulos al permitir que separatistas con condenados por sedición y fugados de la justicia, antisistema, radicales y proetarras se puedan incorporar a la Comisión de Secretos Oficiales y tengan acceso a información reservada relacionada con la seguridad del Estado. Es decir, aquellos que están en contra de la nación española podrán controlar el departamento que vela justamente por prevenir las amenazas a nuestro marco constitucional. Para el PP, todo se reduce a que Sánchez está dispuesto a lo que sea para mantenerse en el poder. Y el único pacto de Estado que se produjo fue el de romper, sobre el que se habló, fue el de romper el pacto de Estado para garantizar que aquellos que formaban parte hasta el día de ayer de la Comisión de Secretos Oficiales no eran aquellos que buscan debilitar las instituciones del Estado. Ayer lo que se certificaba y lo que se convalidaba era debilitar al Estado con tal de fortalecer al Gobierno a cualquier precio. Y los socios del Gobierno, los de Podemos, que lo que hacen es seguir cargando duramente contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es la única que ha demostrado responsabilidad de Estado defendiendo a nuestros servicios de inteligencia. Los podemitas piden su dimisión. Puesto en peligro la mayoría de la legislatura y nosotros nos quedamos estupefactos cuando escuchamos a la ministra decir aquello en vez de decir lo que tendría que haber dicho, ¿no? Un responsable del CNI, y vamos a investigar hasta el fondo esta situación. Piden la dimisión de Margarita Robles, el único miembro del Gobierno que ha demostrado auténtica dignidad y visión de Estado. Don Fernando, ¿qué le parece? Pues a la que habría que dimitir lo primero es la presidenta del Congreso de los Diputados, que el otro día facultó de alguna forma hecha meridiana y clara una mesa de control sobre este tipo de particular. Lo hizo a través de una cacicada, como absoluta. No le gustaba el reglamento, lo cambió. Bueno, pero es que habría que ver exactamente. Bueno, ya sabemos, porque es que nos cansamos de decir, yo creo, en la gente normal, de bien. Ya no hablo de una orientación política u otra, sino simplemente del propio hecho de la situación. Es decir, si tú facultas a una persona que o es heredera o que tiene ideológicamente la misma herencia que un asesino, le facultas la posibilidad de poder tener acceso a los secretos de Estado, es decir, a las cosas oficiales en las que debe, pues ya me está contando usted todo, señor director. Es que no hace falta más comentario que decir, ¿lo quiera usted analizar o la sociedad en general lo quiera analizar o no? Es decir, bueno, pues ¿en manos de quién estamos? Pues en las manos que hemos estado siempre, en las manos de un sátrapa unido a mucha gente, ¿sabes? Partidos políticos que son los que le han facultado la posibilidad de hacer todo esto, misión inequívoca que era necesario hacer este tipo, o utilizar este tipo de argucias parlamentarias y sobre todo, en este caso, desde el punto de vista de la legalidad, pues entiendo que
se podrán hacer, porque se pueden hacer, aunque no lo conozco, lo desconozco, es decir, de tratar a propuestas de determinadas formaciones políticas socias del gobierno, el meter a estas dos formaciones, tanto la Bildu de Tárrega como Esquerra, dentro de los secretos oficiales del Estado, con lo cual van a tener acceso a poder maniobrar, manipular y sobre todo tener la información, que no nos olvidemos aquí en este estudio, que mi querido David Felipe de Herrán seguro que lo sabe mejor que yo, porque es mucho más docto en esto, es decir, el que maneja la información maneja el mundo. Es decir, y eso es una cosa que es importantísima, es decir, y un partido, un gobierno como el español socialcomunista manejando la información es lo más parecido a Dios Todopoderoso. Y lo que no sabemos si es todopoderoso o es todo o es poderoso. Es decir, lo que sabemos es que es todopoderoso. Bueno, la entrada de Esquerra Republicana, Junts, Bildu y la CUP es una derivada del caso Pegasus. Es decir, que muchos de estos diputados entran ahora en lo que se llama la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, que así se llama esa comisión. Es decir, el manejo de fondos reservados. El manejo de fondos reservados, porque precisamente han entrado esos, porque están entre los más de 60 independentistas, abogados y círculo de los aledaños que han sido espiados, reconocido por las fuentes del CNI, que admitieron que compraron el software para espiar a algunos de ellos. Señora Ranz, parece mentira, parece mentira que compre usted mercancía averiada. Vamos a ver, vamos a ver. Los servicios de inteligencia de un Estado no han espiado a políticos, han investigado a presuntos delincuentes, algunos de ellos no presuntos, puesto que están condenados por sedición y fugados de la justicia. Bajo control judicial que compraron el software, y que esto consiste, como tienen todos los servicios de inteligencia del mundo. Pero si es que no me dejas terminar. Esto consiste en que efectivamente se decide adaptar a la circunstancia actual la entrada en esa comisión de aquellos diputados, de aquellos políticos, de aquellos grupos políticos que se consideran afectados. Es decir, entonces lo que tenemos que hacer es coger a los narcotraficantes y meterles también, ¿no? Puesto que el crimen organizado también es vigilado por los servicios de inteligencia. Entonces, usted propone que todos los delincuentes a los que controlan nuestros servicios de inteligencia se incorporen a la Comisión de Fondos Reservados. Pues que entren los narcotraficantes el gobierno del país. La gobernabilidad y estabilidad del país no depende de los narcotraficantes, depende de estos señores. O sea, es un simple compro de votos. Acabáramos. Por un momento creí que estaba usted tragándose la filfa de los separatistas. Como te pones, lo que te quiero decir es que es verdad que ha habido aquí un pacto, porque la información que ya está saliendo, para que no reviente todo este pacto de Estado que hay, efectivamente, entre las periferias separatistas y el gobierno central, se les permite, con gran escándalo de otras formaciones, que entren en esa comisión. ¿Para qué? Para que auditen, para que supervisen, para que reciban los informes del CNI y los informes jurídicos de todo este larguísimo proceso que empieza en octubre de 2020, cuando Roger Torrent interpone una demanda y este otro es diputado autonómico, Ernest Maragall, y dice: el gobierno ha entrado en nuestro WhatsApp y nos ha estado monitorizando. Y ese es el tema que está de fondo de... ¿Y a usted le parece bien? ¿El qué? Que entren toda esta gente en la Comisión de Secretos Oficiales. A mí me parece que realmente el Ejecutivo lo que está haciendo es intentar mantener el pacto que tiene con ellos. O sea, si ya está bien, o sea, por ejemplo, que efectivamente los que estén más próximos a delitos relacionados con el terrorismo, en este caso Bildu, que tengan acceso a información confidencial, es delirante. Vamos a ver, le voy a contar. Por parte de Bildu entra en esta comisión Merche Izpurua. Merche Izpurua, portavoz de Bildu en el Congreso, fue condenada por la Audiencia Nacional en 1984 por apología del terrorismo. Correcto. Es la fundadora del diario Gara, en el que hacía entrevistas a pistoleros etarras. Fue columnista del diario Egin, cerrado por orden de la Audiencia Nacional, que utilizaba para señalar objetivos de ETA, tal como denunció el propio Pablo Casado en el Congreso. Fue la jefa de Udalbiltza, que también fue desmantelada por orden de la justicia, que era el entramado municipal de los etarras y de todo el movimiento Abertzale.
¿vale? Y fue la persona que además escribió un libro hagiográfico sobre el terrorista Argala. ¿Usted cree que esta persona con este currículum tiene que sentarse en la mesa en la que se discuten los asuntos de la seguridad nacional? Pero te voy a decir una cosa, mi opinión personal y subjetiva, que en esto coincide con la tuya, no tiene nada que ver con que sea una diputada de la Cámara elegida legítimamente y que, como tal diputada, representa, nos guste o no nos guste, a una sensibilidad de la población. A lo mejor lo que tenemos que empezar hablando es de la legitimidad o no legitimidad de según qué diputados. Está representada. Y de la legitimidad o no legitimidad de según qué partidos. Pero escúchame, porque tú sabes está legítimamente representada. ¿Tú sabes quién está de líder en Bildu? No se puede hablar. No. Otro condenado por pertenecer a la banda condenado, armada. pero es que Sortu, que forma parte de Bildu, está el último jefe de la banda terrorista ETA, uno que ha apretado el disparo. ¿Y por qué está sentado en un escaño? ¿Cómo que por qué está sentado en un escaño? ¿Por qué está sentada esta señora? Porque incomprensiblemente, porque hay una porque incomprensiblemente su formación política no está ilegalizada como lo fue Herri Batasuna por parte de Baltasar Garzón. Quiere que esté sentada, que está de acuerdo, que vota sus ideas y que quiere que la respete. Pues razón de más, pues... Vamos a ver, un segundín. Esta señora está sentada en esa comisión porque Pedro Sánchez quiere seguir manteniendo sus privilegios de presidente del gobierno. Te lo acaba de decir hace media hora. Claro, pero es una cuestión política. Pero que ella está en el Congreso de los Diputados sentada en un escaño. Pero era para que estuviese detrás de una columna. Es el primer sinsentido. Era para que fuese la ex de Pablo Iglesias. A ver, Fernando. Es que te lo digo sinceramente, es además una mala partida de cartas, de naipes. Es que lo hacen fatal. Y además, sin ningún tipo de truco y sin... además que no, si hay una cosa que el gobierno socialcomunista que padecemos, cual enfermedad, tiene, es que no disimula las cosas. Es decir, ya en su primer momento, ¿quién pidió estar dentro del CNI, querido David Felipe? Pues el señor Coletas, ese que ahora ya se lo ha cortado. Es decir, lógicamente, ¿para qué o qué intención puede tener un viceprimer ministro del gobierno estar dentro del CNI? No, escucha, independientemente, si ya sé que tú vas por el tema de los votos, sí, y está legítimamente, no, claro, está legítimamente, tiene la legitimidad activa para poder... sobre todo solicitar. Ahora, otra cosa es que moralmente una presidenta del Congreso es lo que a mí no me deja hablar, es mi primera intervención. O sea, estoy aquí el niño de clase. El niño bueno de clase. Pues no, mire usted, o sea, lo que es ilegítimo es que una presidenta que se supone que debe por lo menos mantener sobre todo la posibilidad de decir, mire, yo me encuentro una forma equilibrada, que ni unos ni otros. No forme usted, o no proponga usted una mesa para que estas dos formaciones puedan entrar. ¿Quién le paga a esta señora? Tú y yo, querido David. Escucha, ya, no me tienes que contar. No te lo cuento, no te lo cuento, os lo cuento. Que representan una parte que a mí no me gusta, a ti tampoco, pero es que representan una parte de España y están ahí, y entonces ha habido un voto con papeleta excreta y en secreto donde han salido 280 votos, sí. Héctor Gómez, la secretaria general Cuca Gamarra 282, Espinosa Los Monteros 270, Pablo Echenique 272, O sea, y luego habéis dicho Merche Purúa 186 votos. Y esta es la realidad, querido Javier. Sí, y luego el representante de la CUP, Albert Botrán, 185 votos. Echenique tiene, que a nosotros no nos gusta. Vamos a ver, pero es curioso, ¿no? Porque si Echenique tiene 272 votos, algo está fallando. Porque si yo no recuerdo mal, si yo no recuerdo mal, Partido Popular y Vox suman 137 escaños. Bueno, pues pero tú cuentas todos los grupúsculos estos. Sí, pero 272 y 137, ¿cuántos son? Yo soy de letras. Claro, nos vamos por encima de 350. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿O nos quieren engañar? A ver, lo indecente es que la señora Batet retuerza el reglamento del Congreso de los Diputados. Absolutamente. Lo indecente ¿Tú crees que es la señora Batet? Sí. Es ella que ha llegado y ha dicho, bueno, pues ahora llego. A ver, por propuesta del jefe del Ejecutivo, igual que la fiscal general del Estado. Don David Felipe, hoy parece que viene usted haciendo oposición a ministro del gobierno sanchista, ¿no? Es decir, obviamente quien tiene que retorcer el reglamento es la presidenta del Congreso. ¿A órdenes de quién? Bueno, pues del que yo he comentado antes, ¿no? Es decir, de Pedro Sánchez. Ahora, lo indecente es que este tipo de gente esté ahí. O sea, que ahora se van a enterar de si están espiando a 3 o están espiando a 4 porque están diciendo todos los días
todos los días que van a repetir el golpe de Estado? Vamos a ver. El caso Hombre, Pegasus está bien, ¿no? amenaza A ver, con saltarle en las narices a Pedro Sánchez. pues a ver Le si es están verdad y se le convierte en un haciendo Watergate. macramé Pero vamos a ver, para que no mire, le salga. yo por lo que le he entendido a usted en la exposición sobre el caso este, por lo que le he entendido a usted esta noche, me da la sensación, corríjame, pero que es algo que se ha montado entre el gobierno, Esquerra Republicana, Bildu. Cuando es algo que, Bildu. algo que es algo de qué. al caso Pegasus. Ah, el caso Pegasus. Caso Pegasus. Es el gobierno, Esquerra Republicana, ETA y los de Puigdemont para abrir la comisión de fondos reservados y meterlos ahí a estos señores, ¿no? Y mantener el gobierno. Eso es lo que yo le he entendido. Yo, si me dejáis, eso es lo que yo le he entendido al principio de la exposición. Pero es por las horas de la noche que son ya. Eso es lo que porque ya no son horas. Pero ya no son horas exactamente. Pero fíjense ustedes lo retorcido del tema, ¿eh? Fíjense lo retorcido del tema y el Real Decreto que se estaba aprobando ayer, que era el 120 del macrogobierno y de la granja que tiene Sánchez en Moncloa, el 120 con 180 páginas y 25 disposiciones transitorias. Señor Fanego, usted que es el letrado, 25 disposiciones transitorias que algunas de ellas estaban reformando antiguos Reales Decretos. Y en una de esas disposiciones transitorias va el hecho de que la señora Batet pueda retorcer la formación o la composición de la mesa, la comisión de la mesa. Pero le voy a decir una cosa, porque antes ha dicho usted que estos señores van a ir a recibir los informes del CNI. El CNI no es idiota, el CNI no manda ahí informes. En un almuerzo que tenga usted ahí en la Cuesta de las Perdices, obtiene mayor información o mejor información que la que se pueda dar en esa comisión. En esa comisión, o en el Café Gijón. También. Por ejemplo. Qué bueno. Yo estaba ahí con algunos de ellos. Claro. Porque el café comercial cerró. Entonces, le quiero decir, es verdad que es más bien de decoro y de que salten las estructuras y los cimientos del Estado que de lo efectivo que va a ser el tema. Que es un parche que pone, pone el Ejecutivo. Hay un retraso de 1 año y medio desde que el señor juez manda las comisiones rogatorias a Israel y a Irlanda, que es la sede de WhatsApp, porque la instrucción está encallada. E insisto, esto es un polvorín que le va a explotar a Pedro Sánchez, el caso Pegasus. ¿Y qué es lo que están haciendo? Un parche. Pues entren ustedes y hacen una pamema de, como tú bien has dicho, bueno, os vamos a enseñar un poquito de lo informe para que estéis tranquilos, no vaya a ser, porque están las CUP y están si esto se publicó hace 2 años en El País. Hace un año Roger Torrent publicó un libro sobre este tema. Eran 2 WhatsApp, 2 mensajes de WhatsApp. Porque es uno de los que el informe lo hace uno de los independentistas que dice que presuntamente ha sido investigado por el CNI. Hay 18 investigaciones por parte del CNI que el enlace del Tribunal Supremo con el CNI ha autorizado y son las que realmente están detrás del caso Pegasus. Pero que hay caso porque Pedro Sánchez quiere y a Pedro Sánchez le interesa mantener la mayoría que le dio la mayoría Frankenstein que le dio el gobierno. Pero que por es eso que hay caso. En la instrucción figuran fuentes del CNI admitiendo comprar el software y entrando en el WhatsApp por supuesto, de algunos de ellos. Hombre, pero no admite en ningún momento que haya realizado ninguna actividad ilícita. Don David. Ellos dicen, pero si es que estáis sordos, ver, bajo control judicial. Hombre, pues que lo han dicho. Entonces, vamos a ver. Cuando se produjo espionaje ilícito fue cuando los Mossos d'Esquadra estuvieron espiando a periodistas y políticos no nacionalistas. Eso sí es un escándalo, porque espiaban a ciudadanos de manera ilícita. Insisto, nuestros servicios de inteligencia, el CNI, ha monitorizado a presuntos delincuentes que estaban preparando un golpe de Estado, tal como ha quedado demostrado, puesto que algunos de los que fueron investigados han resultado condenados por sedición y otros fugados de la justicia. Es decir, que hicieron lo correcto. Y no creo que debamos comprar esa mercancía averiada que dicen los separatistas, es que han espiado a políticos. No, han vigilado a delincuentes. Yo diría que está judicializado y que ya veréis que esto va a traer cola. Seguro que la trae. Y sobre todo teniendo en cuenta las cacicadas que están haciendo para cambiar los reglamentos. Pero fíjate, a ver si puedo decir yo algo. A ver, si diga usted algo. Diga usted algo. Diga usted algo. Vamos, don Fernando. Aunque sea inane, inocuo. Es decir, pero simplemente hay una cosa que es clara. ¿Cómo ha actuado el gobierno para muchas situaciones en las que ha estado en un tris de estar ahora mismo en un brete, ¿no? Como el que está ahora mismo, que le puede, como dice David Felipe Herrán, saltar el pastel lleno de dinamita en las manos? Pues muy sencillo, le cuesta la vida política a la señora ministra de Defensa, que es a la que está ahora mismo la Diana, que es la única que se separa de todo eso y dice, mire usted, eso
¿Será o no será? ¿Qué ha pasado con otros ministros anteriores? El señor Ábalos, creo que era... pues le costó la vida política. ¿Dónde está el señor Ábalos ahora? Tratando de enjuagar unos millones que se llevó en la escuela de tauromaquia, de como su abuelo o su padre. ¿Dónde están los ministros que han pasado por este gobierno? Es decir, por muchos que se los ha colgado y evidentemente le mandó contra la fiera al señor Coletinas, contra Ayuso, y salió, pues bueno, pues como salió. A ver, es lo único que va a hacer, es decir, o sea, el gobierno tiene una máxima, querido David Felipe, yo creo, y no lo sé, si el señor director del programa o mi queridísimo Juan. A ver, diga usted. Es decir, es mantenerse hasta 2023. Lo va a conseguir por activa, por pasiva o genuflexa, ¿era? Salvo que salga la gente salvo que salga la gente genuflexa. Bueno, escucha, y una situación en la que, por supuesto, si hay algo que el señor que vive en Moncloa quiere, es alcanzar la presidencia de la Unión Europea, cueste lo que le cueste. Y le ha dado igual, y hemos visto anteriormente, decapitar políticamente a la gente que más le ha apoyado. Pues como usted bien dice, por activa, por pasiva o por perifrástica, a los que nos tiene genuflexos es a nosotros. Total. Y en fin, en un día como hoy, ante todo este falso espionaje, cuando en realidad es investigación criminal a delincuentes, y con esta entrada de los proetarras a la Comisión de Secretos Oficiales para controlar el CSIC, quisiera tener un recuerdo para un hombre llamado Antonio Recio Claver. Él era policía nacional y era miembro de nuestros servicios de inteligencia del CNI, aunque por aquel entonces se llamaba CSIC. Fue asesinado por ETA en 1979. Fue el Comando Araba que dirigía Ignacio Aracama Mendía, el famoso Macario. Le asesinaron a tiros por ser miembro del entonces CNI que se llamaba CSIC. Probablemente todos los compañeros, policías, guardias civiles y militares que trabajan en el CNI hoy también le habrán recordado al ver que los que aplauden a los criminales de ETA ya están controlando ese servicio de inteligencia. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de un juicio que esta mañana levantaba muchísima expectación en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid. Resulta que Íñigo Errejón se ha sentado en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? Ante la acusación de maltrato por haberle propinado presuntamente una patada a un jubilado que quiso hacerse una fotografía con él. Una pausa y les contamos. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida?
Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural.